nueva edición de la revista Bloomberg Business Week, y uno de sus reportajes habla de Bancomext, al que le robaron por unas horas $110 millones y ningún banco se enteró cómo. Precisamente tenemos a Gonzalo Soto para que nos platique más detalles sobre este reportaje que veremos el jueves en la revista Bloomberg Business. Ya lo pueden ir viendo, de hecho, en el portal del financiero.com.mx. Perdón que le robe las líneas a Isaír, es parte de su guión. No, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahí tenemos nuestra próxima portada a partir de este jueves. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bancomext a principios de enero, a inicios de enero, una mañana de un martes, estaba conectada a la red SWIFT, que la red SWIFT es una red de la cual se cuelgan la mayoría de los bancos para realizar transacciones internacionales, y había un empleado, un técnico en el Banco de Desarrollo Mexicano, que empieza a ver y empieza a notar cómo se empiezan a realizar operaciones inusuales o un mayor volumen de lo normal. Y eso le empieza a alertar, y se dan cuenta, haciendo la investigación, que alguien se logró colar a su red SWIFT y comenzó a realizar traslados de recursos hacia un banco asociado a una iglesia en Corea del Sur. Por una... ¿Perdón? ¿Del norte? Corea del Sur. En Corea del Sur. Entonces, se dan cuenta de ello, y debido a que en Seúl eran aproximadamente las 3 de la mañana, y por lo tanto todavía no se lograba procesar el pago, se logró detener esa operación, que le iba a costar al Estado mexicano $110 millones. Es un dineral el que se iba a perder debido a esta operación. ¿Y por qué es relevante esto? Pues yo creo que porque en estos días, cada vez que escuchamos de hackeo, pensamos en SPEI, pensamos en Banco de México, pensamos en los bancos nacionales, en los bancos comerciales mexicanos, pero esta fue una primera llamada de atención este mismo año. Y lo malo es que Bancomext, el gobierno mexicano, no compartió la experiencia con los otros bancos, que pudo haber servido como un relato precautorio para que tomaran mejores decisiones y tuvieran una mayor prevención, y que pudo haber quizá evitado lo que pasó hace algunas semanas. Es lo que decir, esto fue antes del hackeo al SPEI. Esto fue en enero de este año. Esto fue apenas en enero de este año, y aquí vemos, por ejemplo, cómo ataca los grupos como el que vulneró a Bancomext. Primero, pues, se encuentra una vulnerabilidad en alguno de los servidores, infectan un sitio web que los empleados de la organización objetivo visitan con frecuencia, infectan con malware la infraestructura de TI, posteriormente identifican dónde está instalado el servidor que está operando SWIFT, y cargan un malware ahí en esa conexión, y tratan de vaciar las cuentas de la organización. Una cosa nada más, el virus, de acuerdo con algunos especialistas que consultaron, la nota estuvo realizada o está realizada por Michelle Davis de Bloomberg. Lo que ella encontró es que, de acuerdo con especialistas, el virus pudo haberse descargado hace meses, incluso años, que algún empleado le dio clic a algún video y se descargó. Entonces pasó durante mucho tiempo ahí el virus, y mientras tanto los hackers iban aprendiendo cómo eran las operaciones del banco, hasta que eventualmente encontraron la vulnerabilidad, el momento y el tiempo para hacerlo. Un grupo similar al que hizo esto logró vaciarle más de $80 millones al Banco Central de Bangladesh. Yo creo que hay dos cosas preocupantes. La primera es que a detalle de este ataque a Bancomext medio nos enteramos cuando ocurrió, porque estaba lento el sistema, y bueno, porque los tenemos acá al lado y veíamos que incluso algunos días parecía que no había operado el banco. Pero la poca información que hubo hacia el público, ahora nos estamos enterando de todos estos detalles que son sumamente interesantes. Me parece que debe haber un poco más transparencia. Y segundo, lo que también refleja el reportaje es la poca o la mala comunicación que existe en el sistema financiero mexicano, que podría evitar este tipo de ataques o que podría ayudar a combatirlos, y que no, lo que refleja este reportaje es que no existe. Eso me parece que es muy preocupante, también pensando hacia el futuro, ¿no? Sí, es un poco lo que ocurrió precisamente con el ataque del SPEI, que decían que si algunos bancos hubieran dado este pitazo de lo que les había ocurrido, no les hubiera ocurrido a los demás. Y no lo hacen por temor a su mala reputación. Sí, exactamente. ¿no? Exactamente. A nadie le gusta ser cliente de un banco que es hackeado. Claro. Ahora, el tema aquí también es, uno de los especialistas que consultó a Michelle, lo que mencionaba es, estamos en una sociedad o en un país que tiende a ser reactivo en este tipo de situaciones. En vez de preventivo. Exactamente. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el caso de Bancomext, insisto, hubiera sido un relato precautorio para el resto de los bancos? Yo no digo que no se hubiera dado el hackeo de SPEI,
pero es probable que quizá las consecuencias hubieran sido mejores o que la capacidad de reacción habría sido otra. Claro. Ahora, incluso en la propia comunicación, ¿no? O sea, la forma de abordarlo, si existieran, digamos, un protocolo adecuado que pudiera dar confianza, que pudiera dar credibilidad a la institución, sin comprometer, obviamente, o sin mentir, o sea, al final informando, ¿no? Que eso es lo que pasó mucho con el SPEI, pues no se está informando y evidentemente había muchos clientes preocupados. Bueno, en el caso de Bancomext, por supuesto, se pudo haber compartido la información, no solamente, digamos, a la opinión pública, sino compartir digamos, las vulnerabilidades técnicas que sabían que tenían y que... Y que vaya al final en el sistema financiero, llámese bancos, casas de bolsa, obviamente banca de desarrollo, todos los que están inmersos en el sistema financiero pudieran tomar cartas en el asunto de alguna forma y decir, ok, bueno, pues existe este riesgo, vamos a protegernos de alguna forma, ¿no? Es interesante también ver cómo, por ejemplo, un estado, pues, México es que la 13ª, 14ª economía más grande del mundo. Y uno de sus principales bancos de desarrollo puede ser atacado de esta manera, que está a punto de perder 110 millones de dólares y que nos vayamos enterando de esto varios meses después y bajo circunstancias extraordinarias como lo arrojó en este caso el tema de los hackeos al SPEI. Bueno, se supone que ya a partir de de estos incidentes y de las reuniones que han tenido la CNBV, el Banco de México, la PGR, pues se supone que ahora ya van a tener que avisar entre los bancos cada vez que ocurra un incidente de este tipo, aunque no sea público a los medios de comunicación, pero tendrán la responsabilidad o el mandato de avisar a todos los bancos cuando ocurra un incidente de este tipo para prevenir, ¿no? Que refuerza la idea de que somos reactivos y no preventivos. Exactamente. Decía mi abuelita, ahogado el niño, en este caso se nos ahogaron dos, el de Bancomext, que bueno, ese casi lo alcanzamos a sacar, y los otros que ahí sí le volaron más de 300 millones de pesos a las instituciones financieras en México. Y esto creo que daña mi conclusión sería, esto también daña la confianza que hay en los bancos, y de por sí este país no se caracteriza porque su población sea sumamente confiada en hacer compras en Internet o en hacer operaciones bancarias a través de Internet. Pues bueno, este tipo de casos yo creo que merman la confianza en un país que justo para atacar, entre otras cosas, la informalidad, para que esta economía pueda ser más ágil y pueda moverse mejor, incluso hasta para atacar la corrupción, podamos ir hacia la banca en línea, pues esto lo daña bastante y me parece que frena este avance, ¿no? Mi conclusión es: entre a www.elfinanciero.com.mx, cheque la nota. El sitio original donde lo pueden consultar. Exactamente, somos el sitio original donde puede revisar información, aparte con un reportaje mucho más completo y muy nutrido con varios gráficos. Ahí va a poder usted entender qué es lo que pasó. Claro, perfecto. Revise la información y saque sus propias conclusiones, ¿no? Y el jueves de la revista. No se pierda el jueves la revista Bloomberg Business Week de esta semana. Vamos a una pausa.